A lo largo de la historia han existido muchísimos personajes considerados verdaderos videntes, personas que hacían profecías sobre el futuro de toda la humanidad. Algunos de los más famosos de esta categoría han sido Nostradamus, Madame Blavatsky, Edgar Cayce, Jacob Lorber y Baba Vanga. Entre tantos videntes y proclamados profetas, hay algunos personajes mucho menos conocidos respecto a los antes citados que habrían hecho profecías muy particulares y que se han cumplido con increíble exactitud. Pero más allá de las profecías sobre guerras mundiales y catástrofes sociales, Albert Pike también reveló secretos profundos sobre una de las órdenes más misteriosas y poderosas de la historia, la Orden Rosacruz. Albert Pike nació el 29 de diciembre de 1809 en Boston. Estudió en Harvard y luego prestó servicio como general de brigada del ejército confederado. Según los registros históricos, Pike es descrito como un genio capaz de leer y escribir en 16 idiomas diferentes. Masón del grado 33, fue uno de los padres fundadores y jefe del rito escocés antiguo y aceptado, ocupando el rol de comandante supremo de la masonería americana desde 1859 hasta 1891. El 3 de junio de 1866, después de la Guerra Civil, fue encarcelado por traición y finalmente indultado por el 17º presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, con quien tuvo un encuentro al día siguiente en la Casa Blanca. Por cierto, probablemente el nombre Andrew Johnson suene familiar para quienes saben que fue el sucesor de Abraham Lincoln después de su asesinato, y era casualmente un masón como Albert Pike. En 1869 fue también el líder de los caballeros del Ku Klux Klan y en 1871 escribió las 861 páginas del manual masónico conocido como Moral y Dogma, del rito antiguo y aceptado de la masonería. Por lo tanto, él era una verdadera columna fundamental para la organización. Como la mayoría de los ocultistas líderes de grupos secretos, Albert Pike decía tener un espíritu guía que le dispensaba sabiduría en su vida y lo guiaba hacia el camino de un nuevo orden mundial. Pero lo que pocos saben es que este mismo espíritu guía también le reveló secretos ancestrales sobre la Orden Rosacruz, una organización que según Pike, había estado manipulando el curso de la historia occidental desde el siglo XIV. Para entender la revelación de Pike sobre los Rosacruces, debemos comprender primero qué era esta misteriosa orden. Los Rosacruces, oficialmente conocidos como la antigua y mística Orden Rosacrucis, alegaban ser los herederos de conocimientos esotéricos que se remontaban al antiguo Egipto y a los misterios de Hermes Trismegisto. Su símbolo, una rosa en el centro de una cruz, representaba según sus enseñanzas la unión entre lo divino y lo terrenal, entre el conocimiento espiritual y la acción material. Pero Pike descubrió que detrás de estos símbolos aparentemente cristianos se escondía algo mucho más profundo y perturbador, según los escritos secretos de Pike, que fueron preservados en archivos masónicos y que salieron a la luz décadas después de su muerte. La Orden Rosacruz no era simplemente un grupo de místicos buscando la iluminación espiritual. Era una red de poder oculto que había infiltrado las cortes europeas, las universidades, los bancos y las instituciones religiosas durante siglos. Pike describía cómo los Rosacruces habían estado detrás de eventos históricos cruciales: la caída de los templarios, el Renacimiento, la Reforma Protestante, y las revoluciones que sacudieron Europa en los siglos XVIII y XIX. La revelación más impactante de Pike sobre los Rosacruces se relacionaba con su estructura interna. Mientras que al público se les presentaba como una orden dedicada al estudio de la alquimia, la astrología y la filosofía hermética, Pike reveló que existían círculos internos mucho más secretos. Estos círculos internos, conocidos solo por los iniciados de grado más alto, adoraban a una entidad que Pike identificaba con Lucifer, el portador de la luz. Para estos Rosacruces internos, Lucifer no era el diablo del cristianismo, sino la representación de la razón humana liberada de las cadenas de la superstición religiosa. Pike explicaba que los Rosacruces veían la historia como un gran teatro donde ellos eran los directores invisibles. Su objetivo final era crear lo que llamaban el reino de la razón, un mundo donde las religiones tradicionales fueran reemplazadas por una síntesis de conocimiento esotérico y racionalismo científico. Para lograr esto, necesitaban destruir primero las estructuras de poder existentes, las monarquías, las iglesias establecidas, y las tradiciones populares que mantenían a las masas en la ignorancia. La conexión entre Pike y los Rosacruces se hizo evidente cuando se descubrió que muchas de sus predicciones sobre las 3 guerras mundiales coincidían perfectamente con los planes que supuestamente habían estado circulando en los círculos Rosacruces desde el siglo XVII.
La Primera Guerra Mundial, según Pique, debía servir para derrocar el poder de los zares en Rusia y establecer el comunismo ateo. Esto coincidía con los escritos rosacruces que hablaban de la necesidad de destruir la ortodoxia cristiana en el este de Europa para preparar el terreno para su nueva religión universal. La Segunda Guerra Mundial, que Pique predijo sería fomentada aprovechando las diferencias entre fascistas y sionistas, también encajaba con los planes rosacruces de crear el Estado de Israel como un centro de poder esotérico en Medio Oriente. Los rosacruces, según Pique, creían que Jerusalén debía ser reconquistada no por motivos religiosos judíos o cristianos, sino porque era un punto de poder mágico crucial para sus rituales planetarios. Pero es en la Tercera Guerra Mundial donde la influencia rosacruz se hace más evidente en las revelaciones de Pique. Esta guerra, que enfrentaría al Islam político contra el sionismo, permitiría finalmente la destrucción de todas las religiones monoteístas. En su lugar, emergería lo que Pique llamaba la verdadera religión de la humanidad, una síntesis de todas las tradiciones esotéricas bajo la guía de los rosacruces, con Lucifer como la deidad suprema de la razón y el conocimiento. Pique también reveló detalles perturbadores sobre los rituales rosacruces. Según sus escritos, los miembros de los círculos internos practicaban ceremonias que combinaban elementos de la magia egipcia, la cábala judía y la alquimia medieval. Estos rituales tenían como objetivo no solo la transformación espiritual individual, sino la manipulación de eventos a escala planetaria. Pique describía cómo los rosacruces usaban fechas astrológicas específicas para llevar a cabo operaciones políticas y económicas, sincronizando sus acciones con lo que creían eran fuerzas cósmicas favorables. Una de las revelaciones más escalofriantes de Pique se refería a la infiltración rosacruz en las instituciones educativas. Según él, los rosacruces habían estado colocando sistemáticamente a sus miembros en universidades clave de Europa y América durante siglos. Su objetivo era moldear las mentes de las futuras élites intelectuales, científicas y políticas. Pique mencionaba nombres específicos de profesores y rectores que supuestamente eran rosacruces encubiertos, trabajando para inculcar en sus estudiantes una cosmovisión que, sin que ellos lo supieran, los preparaba para aceptar eventualmente el nuevo orden mundial rosacruz. El control financiero también era central en la estrategia rosacruz revelada por Pique. Los rosacruces, según él, habían establecido una red de bancos y casas comerciales que les permitía manipular las economías nacionales. Pique describía cómo usaban las crisis financieras como oportunidades para adquirir activos valiosos a precios reducidos y para forzar a los gobiernos a adoptar políticas que favorecían sus intereses a largo plazo. La creación de bancos centrales, según Pique, era parte fundamental del plan Rosacruz para centralizar el control económico mundial. Pique también reveló que los rosacruces tenían una fascinación particular con los símbolos y su poder psicológico sobre las masas. Según él, habían estado introduciendo gradualmente símbolos rosacruces en la arquitectura pública, el arte, la literatura, e incluso en el diseño de billetes y monedas. Estos símbolos actuaban como anclas subconscientes, preparando psicológicamente a las poblaciones para aceptar eventualmente la autoridad Rosacruz cuando llegara el momento de la revelación final. La red de comunicaciones rosacruces, según Pique, era extraordinariamente sofisticada para su época. Utilizaban un sistema de códigos basado en principios alquímicos y cabalísticos que les permitía comunicarse a través de fronteras nacionales sin ser detectados por las autoridades. Pique describía cómo los rosacruces habían infiltrado los servicios postales y más tarde los telégrafos, asegurándose de que sus mensajes llegaran a destino mientras interceptaban las comunicaciones de sus enemigos. Una revelación particularmente inquietante de Pique se refería al papel de los rosacruces en las artes y la cultura popular. Según él, muchos de los grandes artistas, escritores y compositores de los últimos siglos habían sido consciente o inconscientemente influenciados por agentes rosacruces. Su objetivo era usar el arte como un vehículo para transmitir ideas esotéricas a las masas de manera subliminal. Pique mencionaba obras específicas de literatura y música que contenían mensajes codificados rosacruces, destinados a preparar a la humanidad para su eventual transformación espiritual. Pique también reveló detalles sobre la estructura jerárquica interna de los rosacruces. Mientras que los grados inferiores estudiaban alquimia básica y simbolismo hermético, los grados superiores tenían acceso a conocimientos mucho más peligrosos. Pique describía rituales de iniciación en los grados más altos que incluían experiencias místicas diseñadas para poner a los iniciados en contacto directo con entidades no humanas que los rosacruces consideraban maestros espirituales superiores. La influencia rosacruz en la medicina y la ciencia también fue expuesta por Pique.
Según él, muchos avances médicos y científicos que habían beneficiado a la humanidad habían sido secretamente guiados por conocimientos rosacruces preservados desde la antigüedad. Sin embargo, Pike advertía que estos mismos conocimientos también estaban siendo utilizados para desarrollar armas y tecnologías de control que eventualmente serían usadas para someter a la humanidad al nuevo orden mundial Rosacruz. Pike reveló que los Rosacruces tenían una visión muy específica del futuro de la humanidad. Creían que estaba llegando una nueva era astrológica donde la humanidad desarrollaría poderes psíquicos latentes y se convertiría en una especie posthumana. Los Rosacruces se veían a sí mismos como los guardianes de esta transición, guiando a la humanidad a través de los traumas necesarios para alcanzar este siguiente nivel evolutivo. Sin embargo, Pike advertía que este proceso implicaría el sacrificio de millones de vidas y la destrucción de todo lo que la humanidad había considerado sagrado hasta entonces. La revelación final de Pike sobre los Rosacruces es quizás la más perturbadora de todas. Según él, los Rosacruces no eran simplemente una organización humana, sino que estaban en contacto con inteligencias no terrestres que los habían estado guiando durante milenios. Estas entidades, que Pike identificaba con los antiguos dioses de las religiones paganas, tenían su propia agenda para la Tierra y estaban usando a los Rosacruces como instrumentos para implementarla. Pike sugería que el objetivo final no era simplemente el dominio mundial humano, sino la transformación de la Tierra en algo completamente diferente, un planeta donde estas entidades pudieran manifestarse físicamente una vez más. Las revelaciones de Pike sobre la Orden Rosacruz fueron suprimidas durante décadas, apareciendo solo en fragmentos en publicaciones masónicas obscuras y en los archivos personales de ocultistas, que habían tenido acceso a sus escritos privados. Muchos investigadores que intentaron profundizar en estas revelaciones encontraron obstáculos extraños, archivos que desaparecían, testimonios que se retractaban, y en algunos casos, amenazas directas contra su seguridad personal. Esto solo ha aumentado la credibilidad de las afirmaciones de Pike entre aquellos que creen en la existencia de una conspiración Rosacruz. Hoy en día, cuando observamos los eventos mundiales con los ojos abiertos por las revelaciones de Pike, es imposible no ver patrones que parecen confirmar sus advertencias sobre la influencia Rosacruz. La globalización económica, la erosión de las tradiciones religiosas, el ascenso de ideologías que combinan elementos místicos con tecnología avanzada, y la creciente influencia de organizaciones internacionales que operan más allá del control democrático, todo esto encaja inquietantemente con el plan Rosacruz descrito por Pike hace más de un siglo. Si has llegado hasta aquí, es porque al igual que yo, sientes que hay mucho más detrás de las cortinas de la historia oficial. No estás solo en este viaje hacia la verdad. Aquí en el canal, creamos una comunidad de personas que cuestionan, que investigan, que no se conforman con respuestas superficiales sobre figuras como Albert Pike y los misterios que rodean su influencia. Al suscribirte, no solo estás presionando un botón, te estás uniendo a un grupo de personas que entienden tu sed de conocimiento y tu necesidad de respuestas reales. Cada semana traigo nuevos contenidos investigativos, documentos raramente discutidos y conexiones que la historia mainstream prefiere ignorar. Presiona el botón de suscribirse y activa la campanita, porque juntos vamos a desentrañar los secretos que moldearon el mundo en el que vivimos. Tu curiosidad merece ser alimentada con información de calidad. Pausa aquí por un momento. Sé que ya has tenido esa sensación, esa opresión en el pecho cuando te das cuenta de que te contaron una versión editada de la historia. Ya te has quedado despierto de madrugada investigando sobre Albert Pike, tratando de unir las piezas. ¿Y te sentiste completamente solo en esa búsqueda? No estás loco, no estás exagerando. Esa inquietud que sientes es real, y quiero que sepas que cientos de personas que ven este canal sienten exactamente lo mismo. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál fue el primer momento en que sospechaste que la historia oficial sobre figuras como Pike estaba incompleta? Escribe así, mi despertar fue. Y cuenta tu experiencia. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para sentirse menos solo en este viaje. A veces, saber que no estamos solos es el primer paso para encontrar la verdad. La pregunta que nos queda es aterradora pero necesaria. ¿Estamos viviendo los últimos días de la humanidad tal como la conocemos? ¿Son los eventos actuales simplemente la culminación de un plan que se ha estado ejecutando durante siglos por una orden secreta que la mayoría de nosotros ni siquiera sabía que existía? Las revelaciones de Albert Pike sobre los Rosacruces sugieren que la respuesta puede ser más perturbadora de lo que jamás imaginamos. Solo el tiempo dirá si lograremos despertar a tiempo para cambiar nuestro destino,
O si ya es demasiado tarde para evitar la transformación que los Rosacruces han estado planeando para la humanidad durante tanto tiempo.